Bueno, en este camino que estamos recorriendo para el checklist para preparación a la venta, hoy nos toca ver la importancia que tiene el plan estratégico de cara a los inversores, ¿vale? Los inversores lo que están buscando es que, oye, no tengas la cabeza gacha, hacer las luces cortas, ¿no? Siempre metido en el día a día y resolviendo solamente los incendios. Que también tengas una perspectiva de miras, unas luces largas, ¿no? Que tengas claro qué quieres ser dentro de 3 años, ¿no? O sea, quiere confirmar que, oye, que como capitán del barco tienes el timón en tus manos y que marcas un rumbo, ¿no? Que sería un poco el plan estratégico, ¿no? ¿A dónde quiero llegar, ¿no? Claro, siguiendo un poco el símil del capitán del barco, que la verdad es que me ha gustado. Oye, es importante que estudies el mapa, es decir, oye, dónde vamos a navegar, que sería un poco analizar el mercado, establezcas el rumbo, que es lo que consigues con el plan estratégico, y definas oye, cómo quieres que sea tu barco, es decir, qué valores o características te van a hacer tener una ventaja competitiva respecto a los competidores, ¿no? Como siempre explico, el proceso de venta es un proceso de generar confianza, oye, y el plan estratégico es una herramienta importante de cara a los inversores. El primer ámbito que vamos a abordar es el análisis de mercado. Es decir, como capitán del barco, oye, estudia ese mapa, estudia el terreno por el que vamos a navegar. Quiero daros aquí algunas recomendaciones de cómo preparar ese análisis de mercado. Es decir, hay que evitar un análisis de arriba abajo. Es decir, arriba abajo es decir, oye, el tamaño del mercado es que es miles de millones. Mira, yo solo con tener un 1%, eso lo vamos a encontrar muchas veces, ¿no? Hay, digamos, el proceso contrario, es decir, empezar de lo más, oye, de lo más pequeño, es decir, de lo de abajo, es decir, oye, de cada cliente, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente? ¿Cuántos lo consigo adquirir? ¿Cuántos tengo que contactar para conseguir un cliente? ¿Qué ingresos me va a producir ese cliente durante cuánto tiempo? Y así ir construyendo de manera creíble las proyecciones, porque se tiende mucho a inflar esas proyecciones, ese tamaño esperado del mercado. Tampoco hay que evita no tener en cuenta la competencia. La competencia también existe, va a ir mejorando, va a ir erosionando nuestro margen, intentando quitarnos esa ventaja, ¿no? Y también cuando presentamos a los inversores, eh, no me gusta tener un exceso de foco en la venta, es decir, que solo nos interese vender la compañía, ¿no? Es decir, lo que más atrae al inversor es que vean tu ambición de ser el líder. Quiero ser el líder del mercado y quiero ser líder contigo, ¿no? A veces también los resultados de ese análisis de mercado no son muy coherentes luego con la estrategia. Es decir, oye, si el mercado vemos que va por aquí, hay que alinear la estrategia en ese sentido, ¿no? Así que hay que ser coherente, ¿no? Es decir, nuestra labor que es establecer esa historia del capital, ¿no? Pues hace que tiene que ser todo coherente, ¿no? Bueno, el objetivo de ese análisis de mercado es presentar un plan de expansión o identificar aquellas oportunidades que pueda aprovechar el nuevo inversor, ¿no? Para eso solemos utilizar también una matriz, que es la matriz Ansoff, que presenta distintas estrategias. Es decir, la primera es, oye, vamos a penetrar el mercado y decir, con el mismo producto donde estamos, en el mismo mercado, bueno, vamos a crecer pues, con un nuevo canal o bueno, con alguna nueva estrategia de acción comercial, etcétera. La segunda estrategia es, oye, con el mismo producto vamos a crecer dentro de un nuevo mercado. Puede ser, oye, si ahora estoy en el sector financiero, voy a ver si crezco en el sector de seguros, o si estoy en España, a ver si crezco a Italia, ¿no? Pues bueno, puede ser distintas dimensiones, ¿no? La tercera estrategia será el desarrollo de producto, pero estoy en un mercado, estoy en el mercado financiero y digamos, soy integrador de SAP, pues bueno, un nuevo producto pues será a ver si va a ser integrador también de Microsoft, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y la cuarta, que digamos que quizá la más arriesgada, es la diversificación, es decir, un nuevo producto que no tengo en un nuevo mercado. ¿Vale? Como veis, digamos, de abajo a arriba va creciendo el riesgo y de izquierda a derecha también va creciendo el riesgo. ¿Vale? Otros aspectos que suelen encarecer en nuestras presentación de oportunidades a veces es el precio, que es una variable muy sensible y normalmente suele estar poco fundamentada. ¿Vale? También o sea, el producto tenemos que presentarlo con una hoja de ruta. Es decir, oye, ¿qué desarrollos va a tener por lo menos en los próximos 2 años? Producto, pero también servicio, ¿eh? También servicio, qué nuevas maneras vamos a hacer, cómo vamos a paquetizar un poco un servicio, etcétera, ¿vale? No ignoremos eh, la deuda tecnológica en el sentido de que muchas veces hay programas que están desarrollados en programaciones, en lenguajes legacy, y eso muchas veces los inversores
Sí, hay algunas herramientas que te hacen convertir, pero todavía no están muy contrastadas y por lo menos nuestra experiencia es que no, cuando hay un lenguaje de programación obsoleto, el inversor se retrae, ¿vale? Y luego también testea mucho la capacidad de escalar. Es decir, hoy en día estamos, por ejemplo, sirviendo a 100 clientes. ¿Qué pasa si servimos a 1000? ¿Vale? Nuestra infraestructura lo puede soportar, nuestra tecnología, etcétera. Es algo que tenemos que demostrar. Bueno, ahora vamos a ver cómo queremos diferenciarnos, cómo queremos que nuestro barco compita dentro en esa travesía, ¿vale? Usamos luego el marco Brio con V, ¿vale? Que es un marco que ayuda a identificar y mantener ventajas competitivas, ¿vale? Os voy a explicar un poquito. Viene de valor, rareza, imitabilidad y organización. Bueno, el primero es obvio, ¿no? Es decir, tenemos que crear un valor al cliente. Cuanto mayor valor queremos al cliente, pues mejor. Eso siempre requiere tener como bueno, una cercanía al cliente, entender qué es lo que más valora y darle respuesta, ¿vale? Pero ventaja competitiva, es decir, respecto a los competidores, estas diferenciales nuestros, bueno, rareza en el sentido de escasez. Es decir, si esta ventaja solo la tenemos nosotros o solo unos pocos competidores, pues digamos, supondrá una mayor diferencial. Si es una característica que todo el mundo tiene en el mercado, pues digamos, supone una paridad competitiva, no supone gran diferencial, ¿vale? Tercer vector es la imitabilidad, que es oye, que en esta ventaja, esa característica sea difícil de imitar o replicar por competidores, ¿vale? Si es fácil, que pues aunque solo lo tengamos nosotros ahora, pues en el tiempo, pues los competidores lo podrán desarrollar y se podrán poner en el mismo nivel. Y eso nos deberá a tener que ir desarrollando nuevas ventajas. Ejemplos de tipo de ventajas, pues puede ser, oye, que una tecnología propia, ¿vale? Que sea, al final, que la barrera de entrada es que el competidor tenga que hacer una inversión fuerte, tener una posición de mercado que sea difícil de replicar o muy costosa de replicar, ¿vale? Y aspectos más legales, como decir, oye, esa tecnología pueda ser patentada y pueda tener una defensa en ese sentido. Luego hay el cuarto vector, que para mí es quizá el diferencial o la manera menos comentada, pero más habitual, es decir, la ventaja competitiva no suele ser un único aspecto en el que somos espectaculares y todo lo demás normal. Suele ser casi siempre el conjunto de muchos detalles, ¿no? Que al final hacen que un servicio sea mejor, un servicio o un producto, ¿vale? Y eso está basado en tener una estructura distinta o bien gestionada, unos procesos bien definidos y consistentes, repetibles, una cultura, tener un equipo motivado, unos sistemas bien integrados. En el fondo, al final es un conjunto de muchos detalles bien posicionados, ¿no? Tercer ámbito es todo este plan estratégico tiene que tener un impacto en las proyecciones futuras, ¿no? Al final el inversor eh, entra hoy, invierte hoy para recuperar mañana y se recupera al final con los beneficios futuros o la venta futura de la compañía, ¿no? Es un aspecto que no me voy a extender mucho porque ya lo vimos en el ámbito financiero tratando la elaboración del plan de negocio. Pero sí que me gustaría rescatar algunos errores frecuentes para, para ayudaros a ello, ¿vale? O sea, eh, las proyecciones hay que tenerlas contrastadas con datos de terceros, normalmente sobre todo con datos del mercado, de la competencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento que estamos poniendo a futuro tiene que ser un poco en contraste con el crecimiento esperado para el mercado. Eh, Otro aspecto algo más técnico, es decir, en las proyecciones, en un plan de negocio, a veces es estático, solo se presenta, digamos, un escenario. Es conveniente tener, oye, el escenario más bajo, el más alto, para saber cuál es, bueno, el inversor tenga, al final la vida son grises, ¿no? Y también es importante incluir análisis de sensibilidad para entender qué variables influyen más en la rentabilidad y enfocarte en aquellas, al final enfocarte más en aquellas que más impacto tienen, ¿vale? Y otro aspecto que es, digamos, psicológico y que a todos tendemos, pero que, digamos, yo creo que hay que ser, digamos, honesto con el inversor. Em, Todos tendemos, una vez que hemos establecido unas hipótesis, tendemos a buscar información que confirmen esas hipótesis, ¿no? Pero eso te puede llevar a, digamos, a ocultar o, digamos, a no tener en cuenta, oye, aquellas amenazas o incertidumbres que se pueden presentar
yo creo que animo a ponernos encima de la mesa al inversor y establecer, oye, un plan de acción. Oye, somos conscientes, yo que eh, sé que el precio del petróleo puede subir y nuestro plan de contingencia sería este, ¿no? Y, y cuarto aspecto, oye, recomendamos vincular la estrategia con una ejecución medible. Es decir, si nos marcamos objetivos, por cada objetivo tener unos KPIs específicos. Esto sobre todo ayuda a la comunicación con el equipo, ¿no? Comunicación y motivación y un concepto que los americanos llaman la accountability. Es decir, oye, vamos a decir cómo vamos consiguiendo esa estrategia. Bueno, el cuarto aspecto son las sinergias. Oye, las sinergias, pues es aquello que hace que tenga sentido una operación. Que no se trate de que 1 más 1 sea 2, sino que la suma suponga una creación de valor, ¿vale? Oye, teóricamente son fáciles de identificar, pero en la práctica suelen ser difíciles de alcanzar o requerir mucho ejercicio y esfuerzo, ¿vale? Luego no son tan evidentes. ¿Qué tipo de estrategias, oye, qué tipo de sinergias existen? Sinergias de costes, es decir, oye, de manera conjunta vamos a ser más eficientes. Sinergias de ingresos, oye, de manera conjunta vamos a vender más, ¿vale? Porque vamos a vender cross-selling a nuevos mercados, etcétera. O unas sinergias de capital, es decir, de manera conjunta nuestra inversión va a ser en términos relativos menor. Esto se puede producir, por ejemplo, dos empresas de ERP propietario, pues se juntan, en vez de tener que hacer la inversión de desarrollar 2 ERPs, pues hacen la inversión de desarrollar uno, ¿vale? En el entorno de pyme, que normalmente está basada, la ventaja muy día está basada en una diferenciación, yo en general me inclino más, o me gusta poner más el foco en aquellas sinergias basadas en ingresos, ¿vale? Pero es verdad que las estrategias basadas en costes son más evidentes y son más fáciles de conseguir, más fáciles y más rápido, ¿no? No sé, imagínate que hay 2 departamentos, un departamento duplicado, oye, pues digamos, lo integras y lo simplificas, pero tiene un recorrido en el tiempo, es decir, lo haces el primer año y ya en el segundo no hay una mayor eficiencia. En cambio, las de ingreso suelen ser de más lento el poder conseguirlas, pero igual tiene un recorrido en el tiempo mayor, ¿vale? Luego es muy importante que las sinergias hay que ponerlas en, la perspectiva con el inversor. Es decir, depende de qué inversor venga, pues podrá aprovechar más o menos, se podrán generar mayores o menos sinergias, ¿no? O sea, mi labor como asesor de Money es encontrar el inversor que pueda sacar más jugo a esas sinergias, ¿no? Es decir, podrá aprovechar más las sinergias y por tanto tendrá más interés y por tanto será más probable cerrar una operación y podrá pagar mayor precio. Si la empresa en vez de 1 más 1, en vez de 3 va a ser 4, pues este podrá pagarte ese crecimiento de precio, podrá pagarlo algo al comprador, ¿vale? Recomendaciones generales. Eh, para alcanzar las sinergias, las personas son clave, ¿vale? Por tanto, hay que tener muy en cuenta los aspectos culturales. Cuando dos empresas se juntan, siempre hay, digamos, o hay una potencial fricción, ¿vale? Distintas culturas, distintos orígenes, ¿vale? Y luego siempre hay un equipo clave, pues que hay que involucrarle y implicarle en el proyecto. Y ahí, digamos, yo creo que sobre todo es un tema de comunicación, ¿no? De cómo presentar ese proyecto. Siempre ante todo cambio suele haber una cierta incertidumbre, pero hay que presentar la operación, bueno, como una oportunidad de carrera, etcétera, ¿no? Hablando un poco de las sinergias de venta, normalmente están basadas en el cross-selling o generar productos complementarios, tal. Es importante documentar esa estrategia de cara a tener una buena comunicación con el equipo de ventas, ¿vale? Sí, y hay una documentación y que se vaya mejorando. Y luego tener en cuenta a la hora de la integración de sistemas y la estrategia de producto. Es decir, se valora positivamente si los sistemas o el producto tienen una facilidad de integración vía APIs o vía, etcétera, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues entre la empresa compradora y la comprada, pues pueden establecer ciertas complementariedades o integraciones, etcétera, ¿vale? Bueno, y el último aspecto, que poco viene en la línea eh, oye, de tener en cuenta que el inversor, oye, el inversor es maduro, o sea, y son gente súper cualificada, suele tener mucha experiencia en ayudar a crecer empresas, sabe lo difícil que es
y los obstáculos que se suelen encontrar, ¿no? Entonces, no escondamos un poco las potenciales incertidumbres, peligros, amenazas, ¿no? Es mejor abordarlos, ponerlos encima de la mesa y presentar un plan de acción. Es decir, yo creo que no hay nada mejor para generar confianza con los inversores que digamos, presentar ese nivel de madurez, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista, oye, sí, solemos trabajar en un poco un plan de riesgo de interrupción de negocios, sobre todo enfocado a, a los sistemas de información, digamos, y a la integridad de los datos. Bueno, también es importante esto, otros aspectos, es decir, que tener bien definidos los procesos, ¿vale? Y tener un plan de sucesión para aquellas personal clave, ¿no? Durante el proceso de exit readiness, que solemos acompañar a nuestros clientes, sí establecemos un plan de mitigación de riesgos eh, que, que, que ayuda a anticipar y corregir debilidades, desarrollar una resiliencia operativa y, sobre todo, planificar potenciales escenarios que podamos abordar en la due diligence, ¿no? Entonces, bueno, como recapitulación, usted termina un poco esa analogía del barco, ¿no? Oye, es importante tener claro el análisis de mercado, es decir, entender bien el mapa por donde vamos a atravesar, definir muy bien el barco, o sea, cómo vamos a tener esa ventaja competitiva y establecer, digamos, a dónde queremos llegar, ¿no? Esa ruta que se establece un poco en el plan estratégico.